Buenos días. Es un privilegio y honor es predicar la palabra de Dios en una ocasión tan especial para esta iglesia. Y damos gracias, ¿no?, a Dios por estos 13 años de vida de esta iglesia en los que la ha bendecido, sostenido, amado, cuidado y hecho crecer. ¿Sí? Qué bueno. Entonces, un fuerte aplauso para Dios. ¿Oh, sí? Ok. Nuevamente, gracias al pastor Leo por la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Es asombroso para mí. Pero debo confesar que como alguien que no está muy familiarizado con la iglesia, es difícil saber qué sería lo más apropiado predicar en una ocasión como esta, ¿no? Y por cierto, tu pastor no me ayudó en nada, pero gracias a Dios, porque Él es bueno, ¿no? El Señor es bueno y me ha guiado a Romanos 5, versículos 1 a 11. Lo que vamos a descubrir en este pasaje es que las mismas 4 cosas que Pablo celebra son exactamente las mismas cosas que nosotros debemos celebrar hoy. Sí, ¿por qué? Porque Pablo celebra lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios está haciendo en las vidas de los creyentes hoy y finalmente lo que Dios hará en el futuro. Sin embargo, si queremos entender bien lo que este texto enseña para poder aplicarlo correctamente a nuestras vidas, y eso es lo que vamos a hacer mientras lo recorremos juntos, entonces vamos a leer este pasaje. Romanos 5, versículos 1 a 11. Qué fantástico es este texto, ¿no? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, perdóname porque soy gabacho, pero a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? Lo primero que debemos notar es que hay un pues en versículo 1, ¿sí? Un pues, pero este pues funciona como por lo tanto o por tanto. Pero la pregunta es ¿por qué está ahí y qué significa? ¿Sí? Este por tanto o pues nos lleva hasta Romanos 3, 25 a 24, donde Pablo explica que toda persona, ¿sí? Toda persona necesita ser justificada porque todos somos pecadores. Además, Pablo continúa demostrando que la justificación por la fe es la manera en que Dios siempre ha justificado a su pueblo, usando el ejemplo de Abraham en capítulo 4. La fe de Abraham, su creencia, su firme confianza en lo que Dios le había prometido, le fue contada por justicia. Es decir, fue justificado por su fe. Por su fe, sí. Fue justificado por su fe. Dios declaró justo a Abraham porque confió en la promesa de Dios. Por lo tanto, Dios colocó a Abraham en una relación correcta con él. De la misma manera, nosotros somos justificados por nuestra fe en Jesucristo. En otras palabras, basado en el hecho de que Jesús es el Hijo eterno e infinito de Dios, lo cual significa que su sacrificio perfecto y sin pecado en la cruz y su resurrección tiene un valor infinito y eterno. Él tiene el poder para perdonar el pecado para siempre y vencer el poder del pecado y el poder de la muerte. Así que celebramos nuestra justificación y sus beneficios presentes. ¿Sí? En versículos 1 y 2. Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, queremos responder a la pregunta, ¿qué es la justificación y cuáles son los beneficios presentes que debemos estar experimentando? ¿Sí? Ok. Vamos a responder, por favor. ¿Sí? Ok, muy bien. Pero, ¿por qué es esto importante? Porque si estás aquí esta mañana como creyente bautizado
en Cristo. Esto es lo que ha sucedido contigo y debes celebrarlo hoy. ¿Sí? ¿Ustedes están viviendo? Ok, sí, muy bien. Pero si estás hoy y no eres creyente bautizado en Cristo, entonces esto es lo que debe suceder contigo. El verbo justificar significa declarar justo en el sentido de que por medio de la fe en quien es Jesucristo y nuestra confianza total en su vida, su muerte y su resurrección, Dios nos absuelve de toda culpa y de toda acusación que podría levantarse contra nosotros por causa de nuestros pecados. Es fantástico. Más que 2 améns. Wow. Es decir, Él nos lava y nos deja blancos como la nieve. Nos perdona completamente. Esto no es un simple deseo o esperanza, sino una realidad legal entre nosotros y Dios. Es una promesa que no puede ser quebrantada. Nunca. La verdad asombrosa del Evangelio es que cuando una persona cree, es declarada inocente. En otras palabras, el verdicto futuro de no culpable es traído a la realidad presente de nuestras vidas. ¿Y saben qué? Ustedes, no hay absolutamente nada que podamos hacer jamás para ganarlo o merecerlo. Nada. Dios nos justifica por su gracia mediante la fe en Jesucristo. ¿Por qué haría Dios algo así? Porque la gracia significa que Dios se deleita en justificar al pecador por lo que Dios, Cristo, ha hecho en su vida, su muerte y su resurrección. Déjenme decirlo de otra manera. La muerte y la resurrección de Cristo han satisfecho la ira de Dios, de tal manera que Dios se complace. Le da gozo justificar a los pecadores. Ese es el poder y la gloria del Evangelio. Mejor, un poco mejor. Aún más, en este pasaje, Pablo nos invita a celebrar los maravillosos beneficios de nuestra justificación. Y aquí hay 3. En versículo 1, tenemos paz para con Dios. La palabra paz en el Nuevo Testamento traduce el término del Antiguo Testamento, shalom, que significa bienestar, bendición y la salvación de la persona piadosa. En otras palabras, la justificación nos coloca en una posición de paz, armonía y integridad con Dios, porque antes de la fe en Cristo estábamos en una posición de enemistad con Dios. Éramos
enemigos de Dios. Bienvenidos. Pero noten bien que esta paz con Dios viene únicamente por medio de Jesucristo, no por una virgen, no por un sacerdote, ni siquiera por un pastor, lo siento, sino solamente por la fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, la cual aparta la ira de Dios. Mejor. De hecho, podríamos decir que esto es precisamente lo que significa ser reconciliados con Dios, pero hablaremos de eso en un momento. Y dos beneficios. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Versículo 2. Sí. Lo que Pablo está diciendo aquí es que por medio de nuestra justificación por la fe en Cristo, continuamos disfrutando por siempre las bendiciones de su presencia en nuestras vidas. Es como comprar un pase de por vida para Six Flags. Oh, sí, qué chido, sí, qué cool. Sí, entonces tienes acceso completo todos los días a todos los juegos del parque, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos acceso de por vida a la gracia de Dios. Amén. Qué fantástico. Así como la muerte reinaba por el pecado, ahora para el creyente la gracia reina en nuestras vidas. Hemos sido trasladados de un reino de la muerte y el pecado a una nueva posición donde la gracia reina como la característica dominante de nuestras vidas. Hemos recibido gracia sobre gracia, la misma gracia sobre la cual esta iglesia fue establecida. Vivir como si no la hubiéramos recibido o como si no estuviéramos firmes en ella sería una vergüenza. Eso significa que la misma gracia que hemos recibido debe ser compartida y extendida a nuestros hermanos en Cristo y a aquellos que aún no conocen esta gracia. Y el tercer beneficio, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra justificación nos ha dado esperanza. Pero ¿qué es la esperanza? La esperanza es una expectativa confiada en el futuro. ¿Sí? En otras palabras, debido a la realidad histórica de la resurrección de Jesucristo, la gloria de Dios, que es la promesa futura de una nueva creación y nuestro estado futuro de semejanza a Dios, es segura. Y nos gloriamos en esto, es decir, tenemos
una confianza gozosa que naturalmente produce una adoración auténtica y llena de gozo por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Por eso, el autor de Hebreos dice que la esperanza es un ancla para el alma. Es curioso que muchas personas tienen su equipo deportivo favorito, ¿no? Sí, y algunos de ellos son locos, ¿no? Sobre su equipo favorito. ¿Verdad? Sí, los Steelers. Qué lástima. Y ellos, sí, se emocionan muchísimo y presumen cuando ganan como si ellos mismos hubieran jugado el partido, ¿no? Sí, pero la realidad es que nos apasionamos y nos gloriamos en nuestros equipos sin haber hecho absolutamente nada para que ganen. ¿Sí? De la misma manera, nosotros nos gloriamos con abundante gozo por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y por lo que nos ha prometido. Entonces, nosotros estamos aquí esta mañana para gloriarnos en lo que Dios ha hecho por medio de esta iglesia, ¿no? Pero la realidad es que ustedes no lo han hecho. Nos regocijamos en lo que Él ha hecho y sigue haciendo en esta iglesia. Entonces, también celebramos nuestras tribulaciones que producen esperanza en versículos 3 y 4. Y no solo esto, la Biblia dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia y la prueba y ok, es ok. ¿Cuántos de ustedes aquí esta mañana quieren crecer en Cristo? 4 personas, muy bien. ¿Sí o no? Ok. ¿Cuántos quieren ver que los próximos 13 años sean mejores que los últimos 13 años? Más que ellos que quieren crecer en Cristo. Ok. Entonces, necesitamos comenzar a regocijarnos en nuestros sufrimientos por el Evangelio y las dificultades de nuestras vidas en Cristo. La verdad es que el Nuevo Testamento enseña consistentemente que sufriremos como creyentes, ¿no? Aquí Pablo nos dice que debemos gloriarnos en ellos. ¿Por qué? Porque si experimentamos estas tribulaciones con una actitud de confianza y gozo, tienen el potencial de producir cualidades espirituales muy valiosas en nuestras vidas. Y aquí encontramos 3. Paciencia.
o es decir, perseverancia. El sufrimiento, cuando es enfrentado con una actitud de gozo confiado, produce fortaleza espiritual que resiste y aún se fortalece por medio del sufrimiento. Es como en Estados Unidos, no sé aquí, pero en Estados Unidos, los que levantan pesas y hacen ejercicio intenso y que se ven como yo, you know? Así es, otra vez, así es. No fue un así es, no sé por qué. Pero tenemos un dicho, ¿ok? No pain, no gain. ¿Es lo mismo aquí? Es decir, sin dolor no hay ganancia, ¿sí? Ok. Eso significa que si haces ejercicio y no te duelen los músculos, después no van a crecer. En esa misma capacidad que tiene un corredor de maratón para llegar hasta la meta, ¿no? Eso es lo que el sufrimiento con la actitud correcta puede producir en nosotros. Dos, prueba o es decir, carácter probado. Carácter probado en versículo 4, ¿no? La perseverancia a su vez produce carácter probado. Es como si el sufrimiento, las dificultades y el perseverar a través de ellas quemaran las impurezas de nuestro carácter, de tal manera que somos probados y hallados fieles. Y tres, esperanza. Otra vez, esperanza. El carácter probado produce esperanza cuando respondemos correctamente a las tribulaciones. La esperanza es como un músculo también. No será fuerte si no se usa. Así que en medio del sufrimiento debemos ejercitar nuestra esperanza aun cuando las circunstancias parezcan desesperanzadoras. ¿Sí? Entonces, en versículo 5, Pablo continúa explicando que la esperanza es más que un simple deseo, porque la esperanza no avergüenza. Esto implica que nuestra esperanza segura y confiada nunca nos pondrá en una posición de vergüenza. Nunca. ¿Por qué? Porque esto es verdad, Eric. Porque el Espíritu, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Este verbo derramado comunica una calidad y cantidad abundante, extravagante y desbordante del amor que Dios tiene por nosotros. Nosotros como cristianos tenemos confianza porque este amor que el Espíritu ha derramado en nuestros corazones no se basa únicamente en el conocimiento intelectual de que Jesús murió en la cruz, sino también en esa experiencia interna
subjetiva, ese sentir que el mismo Espíritu Santo confirma dentro de nosotros. Eso es bueno. Y ustedes sabían que esta es la primera vez en Romanos que Pablo menciona el amor de Dios. Para Pablo y el Nuevo Testamento también, el amor es algo profundamente real. Es una fuerza activa que se apodera de nosotros, que nos toma y que nos posee. No nosotros a Él. Por lo tanto, también debemos gloriarnos en la realidad de que el Espíritu Santo permite que el amor de Dios tiene por nosotros sea expresado dentro de nosotros de tal manera que tengamos una confianza firme, una esperanza que no puede ser sacudida. Ustedes sabían que cuando se sueldan dos piezas de metal, el punto más fuerte es donde está la soldadura. ¿Sí? Es verdad. Ese punto no se rompe. Nuestra esperanza es así. Es como si el Espíritu Santo y nuestra fe estuvieran soldados de tal manera que nuestra esperanza no puede romperse ni sacudirse. Y por eso también celebramos la naturaleza abundante del amor de Dios en versículos 6 a 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estos versículos muestran un punto central. Nuestra esperanza y el amor de Dios son inquebrantables. Inquebrantables. El amor de Dios tiene por nosotros es tan profundo que Cristo murió por nosotros cuando éramos impíos y totalmente incapaces de hacer el bien. Es decir, el amor de Dios se manifestó en la cruz y Él nos reveló ese amor tan profundo cuando estábamos completamente indefensos. O sea, por medio de Cristo, Dios te ama tal como eres. Escucho esto, por favor, porque no hay, si tú eres un cristiano hoy, ¿ok? No hay absolutamente nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Nada. Y no hay nada que puedas hacer para que te ame más. Eso es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria de Dios. Y el punto de 7 es recordarnos que lo mejor del amor humano
cuando alguien da su vida por una persona cercana, como un hijo o un cónyuge, no se compara, ¿sí? No se compara con la verdad de que Cristo murió por nosotros, quienes lo odiábamos, nos oponíamos a Él y lo rechazábamos. Éramos sus enemigos. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir, porque esto pasa muchas veces en Estados Unidos, alguien decir, me voy a hacer cristiano cuando arregle mi vida? ¿Sí? Esa es una mentira de Satanás, porque Dios perdona a pecadores feos, sucios, como ustedes. Es una broma, pero es verdad también. ¿Sí? Bienvenidos a la iglesia los pecadores y los santos. Sí. Qué bueno es eso. Si ese eres tú, hoy también puedes ser perdonado y recibir una nueva identidad en Cristo. Además, vemos aquí dos aspectos fundamentales de la fe cristiana. Uno es, Dios demostró su amor en la historia. En la historia, ¿ok? Como un hecho objetivo. Cristo murió en la cruz por los impíos. Y dos, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo para que podamos sentir y experimentar el amor que Él tiene por nosotros. Estas verdades deben llenar nuestra adoración de pasión, nuestro compañerismo de gracia y nuestro evangelismo de entusiasmo. ¿Sí? Y por eso también celebramos nuestra reconciliación y sus beneficios duros. En versículos 9 a 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En estos versículos, Pablo reafirma su punto principal. Nuestra esperanza es segura e inquebrantable. En versículo 9 vimos el mucho más. Entonces sugiere que puesto que Dios ya ha hecho lo más difícil, justificar a pecadores como nosotros, con toda seguridad hará lo más fácil, que es salvarnos de su ira venidera en el día final. Nuestro nuevo estado, el acto de la justificación,
se lleva a cabo por medio de la sangre de Cristo. Y la sangre aquí representa la muerte de Cristo como el sacrificio por nuestros pecados. Pero, ¿por qué diría Pablo que seremos salvos de la ira? Porque la salvación no estará completa hasta que recibamos nuestros cuerpos redimidos y glorificados, los cuales podrán habitar en la nueva creación. Salvación en el Nuevo Testamento es como un maratón. ¿Sí? Todos comienzan la carrera y todos tienen el mismo recorrido, ¿no? Pero a la mitad de la carrera, cada corredor está en un punto diferente. Algunos se rindieron, otros van más atrás y algunos van a cruzar la meta primero. Pero, escúchame muy bien, no importa cómo empezamos, importa cómo terminamos. Por eso Pablo dice, corramos de tal manera que ganemos el premio. ¿Sí? Y en versículo 10 se nos introduce al concepto de la reconciliación. La reconciliación es un lenguaje que proviene del mundo de las relaciones personales. Así que reconciliar significa reunir o hacer la paz entre dos partes separadas o enemistadas. La reconciliación entre nosotros y Dios siempre incluye dos aspectos. Primero, la obra de reconciliación lograda en la cruz. Y segundo, la aceptación de esa obra consumada por parte del creyente. Algo que muchas veces no logramos entender es que aparte de Cristo somos enemigos de Dios. Nuestro pecado, nuestra violación de la voluntad de Dios, el poner otros dioses en el lugar legítimo de Dios, nos convierte en sus enemigos. Por lo tanto, no es suficiente conocer la verdad de que la muerte de Cristo puede reconciliarnos. Debemos confiar en su muerte reconciliadora y rendir nuestras vidas a Él como siervos para siempre. Pero entonces surge una verdad gloriosa aquí. Otro mucho más. Cuando hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo y el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, recibimos el poder de la vida resucitada de Cristo aquí y ahora. Por eso el cambio y la transformación son posibles. Recibimos una nueva naturaleza y esta nueva vida que hemos recibido por medio de la resurrección de Cristo nos será dada en plenitud cuando Él regrese.
Pero no puedo continuar sin hacer una aplicación aquí. En otros pasajes de Pablo, en la Biblia también, queda claro que ya que hemos sido reconciliados con Dios, debemos, mejor dicho, tenemos que reconciliarnos con otros. Si tú eres creyente y estás viviendo en conflicto o falta de perdón con tu esposo, esposa, hijo, hija, padres, hermano o hermana, reconcíliate hoy. Hoy. Cuando los creyentes no viven en armonía, esto trae vergüenza a la cruz y al evangelio. Y tal vez tú estás pensando, mi matrimonio o mi amistad ya no tiene solución. Entonces, ¿cómo puedes creer en la resurrección de Cristo? Si Dios pudo levantar a Jesús de entre los muertos, puede hacer lo mismo con tu matrimonio y con cualquier otra relación en tu vida. ¿Sí? Y en versículo 11, Pablo concluye este pasaje con otra razón para regocijarnos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Él nos ha justificado, nos ha dado paz para con Dios, gracia, tribulaciones que producen crecimiento en un carácter semejante a Cristo, nos ha dado su Espíritu, nos ama, nos ha reconciliado y todo esto por el poder de la vida, muerte y la resurrección de Cristo a nuestro favor. Todo lo que hemos dicho es la razón por la cual estamos aquí hoy celebrando 13 años. Para gloriarnos, regocijarnos y exaltar todo lo que Dios ha hecho en y por medio de esta iglesia. Dios les bendiga. Muchísimas gracias